Había una canción de un cantante español, no sé si ya lo maté, no, se llama Alejandro Sanz. Y fue muy famoso en los años 90, no sé, 2000. No sé ya si sigue cantando o no, no me pregunte porque no sé. Pero decía, no es lo mismo ser arte que andar, no es lo mismo esto que el otro. Parecen las cosas a veces lo mismo, pero señores, no es lo mismo, decía en su canción. Algo así. Estoy como el Chavo el Ocho. Digo, bueno, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, ciertamente no es lo mismo. Nosotros que vivimos en Chicago sabemos que no es lo mismo ser un fan, un aficionado de los White Sox que ser un aficionado de los Cubs, ¿verdad? Si uno es un aficionado de los White Sox, bueno, dejémoslo ahí. ¿Ah? Si uno es aficionado de los Cubs es un ganador. De los otros, bueno, dejémoslo ahí. No es lo mismo ser de un equipo que del otro. Parecen que son similares, están los dos en la misma liga, pero sabemos que no es lo mismo. No es lo mismo tampoco decir, bueno, yo vivo en, no sé, en Holanda, que decir yo vivo en Holanda, Michigan. Son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo, no sé, ver la imagen de una madre regular, común y corriente, con una sandalia en su mano, que ver una madre latina, una madre latinoamericana con una chancla en la mano. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ah? Ustedes se ríen porque lo han sufrido, quizás algunos de ustedes. Son dos cosas muy diferentes. Uno puede esperar, bueno, una madre con una sandalia en la mano y se la va a poner, pero una madre latinoamericana con una chancla en la mano es un arma letal. Bueno, poder distinguir las diferencias es importante en la vida. Y quiero hacerme un par de preguntas en esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que recibe un diagnóstico de una enfermedad letal y recibe ese diagnóstico y todavía tiene esperanza y está tranquilo y tiene paz, y otro que se derrumba? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que recibió un telegrama de despido y todavía siente que hay un mañana, siente que Dios está en control y que por algo Dios ha permitido eso, de una persona que piensa, ¿y ahora qué voy a hacer? Y no se quiere levantar de la cama? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es que una pareja, un matrimonio, puede tener problemas, pero decide intentarlo un día más para salvar ese matrimonio, y otros ya están listos para firmar esa demanda de divorcio? ¿Cuál es la diferencia? Los dos pasan lo mismo, los dos pasan por circunstancias similares y aún su respuesta es bien diferente, muy distinta. Bueno, ciertamente este es un poco el contexto en el que nos vamos a encontrar cuando abramos el texto en esta mañana en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Por los últimos domingos hemos venido estudiando y analizando el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque nos habla de una fe que está viva, una fe en acción. Y tenemos que recordar que Lucas escribe el libro de los Hechos a creyentes del primer siglo que están siendo duramente perseguidos por sus convicciones espirituales, por seguir a Dios. Y ellos quieren saber, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre una persona que vive en el Evangelio, que sigue a Cristo, y una persona que no? La pregunta que ellos están haciendo, y es la pregunta que este texto que vamos a ver intentará responder, es cuál es la diferencia que el poder del Evangelio produce en las personas. ¿Cuál es la diferencia que el mensaje, las buenas noticias de Cristo producen en una persona que lo hace ser totalmente diferente a otras? Y quizás es tu pregunta en esta mañana cuando tú te enfrentes a la vida y ves que ese vecino que se llama ser cristiano, que va a la iglesia, le pasan las mismas cosas que te pasa a ti. Sin embargo, él siempre tiene una paz que tú no comprendes. ¿Cuál es la diferencia que produce el poder del Evangelio en la vida de las personas? Yo te invito a que en esta mañana buceemos, nos sumerjamos en el texto, en la palabra de Dios, para encontrar esa respuesta
Y vamos a buscarla en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a estar mirando particularmente el verso 16 al verso 38. Como ustedes saben, luego de que Pedro predica en la casa de Cornelio, la iglesia entiende, en Hechos en el capítulo 11, cuando Pedro da el reporte, de que la salvación de Dios no solamente era para los judíos, sino que era para todas las naciones, porque Cornelio, como ya lo habíamos visto, era un gentil, es decir, era de una nación que no pertenecía a el pueblo de Israel. Y vemos cómo el mandato que había dado Dios, que había dado Jesucristo en Hechos en el capítulo 1, en el verso 8, de ser testigos de su resurrección, primeramente en Jerusalén, se cumple en Hechos capítulo 2, luego en Judea, mientras se va expandiendo la noticia, Samaria, con Felipe en el capítulo 8, y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 10 vemos que la salvación y el Espíritu Santo de Dios también desciende sobre otras personas que son de otras naciones y no solamente del pueblo de Israel. Y como esto ha ido avanzando, porque el Evangelio ha ido avanzando, el Evangelio llega a una ciudad llamada Filipos. Filipos es una ciudad que es la primera ciudad que el Evangelio toca en la provincia romana de Macedonia. El Imperio Romano tenía muchas provincias. Y una de esas provincias se llamaba Macedonia. Y ahí llega el Evangelio por medio de Pablo y Silas, que habían sido encomendados como misioneros para avanzar el reino de Dios. Y el capítulo 16 del libro de Hechos nos va a contar un episodio que ocurre en esta misma ciudad de Filipos. La provincia de Macedonia del Imperio Romano vendría a ser lo que sería hoy Grecia. Para que tengamos todos una idea de por dónde estaba el Evangelio cuando llegamos a Hechos en el capítulo 16. ¿Se imaginan? Desde Jerusalén hacia Grecia, desde el Medio Oriente hacia Grecia, iba avanzando la noticia del Evangelio. Ahora nos cuenta el texto en Hechos en el capítulo 16 que Pablo y Silas predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y estaban predicándolo por mucho tiempo, dice, sábado tras sábado, en una sinagoga donde había judíos. Y Pablo y Silas le persuadían a estos judíos de que Jesucristo era el Mesías. Pero mientras iban caminando por la calle, dice la palabra de Dios, que se les acerca una joven. Y cuando esta joven los ve, empieza a dar a grandes voces un anuncio. Estos son los siervos de Dios Altísimo que traen las noticias de salvación. Y así todos los días, cada vez que esta joven los veía a Pablo y a Silas, anunciaba eso. Estos son los siervos de... Entonces dice la palabra de Dios que un día Pablo se cansó, que lo estuvieran ahí proclamando. ¿Cuál era el problema? Que esta joven que estaba dando ese anuncio era una joven que tenía un espíritu maligno dentro de ella, un demonio, y tenía por ese demonio las artes de la adivinación, dice la palabra de Dios. Esa joven a su vez era el producto de la maldad de un sistema perverso. ¿Por qué? Porque esa joven estaba cautiva por personas que la hacían trabajar para que adivinara la suerte de la gente para cobrar una renta, ¿verdad? Para sacar beneficio. Vendría a ser un poco una situación de lo que ocurre con el tráfico de personas en el día de hoy. Esta era una joven que estaba cautiva por personas con poder que lo único que querían era obtener una ganancia y la utilizaban para que esta mujer engañe a otros para obtener esa ganancia. Entonces cuando esta joven se le acercaba a Pablo y a Silas, estaba proclamando algo que era cierto. Pablo y Silas eran de verdad siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo se da cuenta que hay un espíritu maligno que está oprimiendo a esta joven. Pablo se da cuenta también que esta joven está siendo oprimida por aquellos que están haciendo ganancias con su vida. Entonces Pablo y Silas van a detenerse en el camino y van a expulsar a ese espíritu inmundo fuera, dice la palabra de Dios.
Claro, cuando el espíritu se fue de ella, esa joven perdió esa capacidad de adivinar la suerte de la gente, de engañar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los dueños vieron, dice la palabra de Dios, que habían perdido su ganancia en esta joven, se enojaron grandemente. Y fueron y le mintieron a las autoridades de Filipos diciendo, estos hombres están trastornando nuestras costumbres y están enseñando cosas que van en contra de nuestra tradición romana. Así que levantaron una turba de gente para ir a agarrarlos. Y miren, cuando hay una turba que quiere ir a linchar a una persona, lo menos que hay ahí es justicia. ¿Se ha encontrado alguna vez usted tratando de dar razón a un montón de gente que viene con palos, con antorchas ahí a quererlo quemar a usted? No, ¿verdad? No hay mucha razón que se pueda encontrar. Y dice la palabra de Dios que tomaron a Pablo y Silas y los metieron en la prisión. Pero no solamente en la prisión, sino que les pidieron que los metan en la última celda, en la celda más oscura de esa prisión. Y esas prisiones estaban construidas de una manera que tenían como círculos que iban cada vez más en profundidad hacia la tierra. La última prisión, la última celda, era la celda más oscura. Era una celda que estaba llena de humedad. Era una celda donde todos los residuos, ¿no?, de las alcantarillas de la prisión iban a parar ahí. Y dice la palabra de Dios que no solamente los metieron ahí, sino que agarraron sus pies y los pusieron en un cepo. De tal manera que ni siquiera ellos podían estar parados, sino que tenían que estar sentados en la inmundicia que había en esa prisión. Pablo y Silas fueron el objeto de vejaciones indecibles. Fueron el objeto de un castigo que no merecían. Y ahí estaban los dos. Y yo me imagino, esto no lo dice la palabra de Dios, pero si yo hubiera sido Pablo, yo me hubiera puesto a quejarme ahí. Dios, yo te estoy sirviendo, quiero hacer lo mejor para ti, estoy proclamando el Evangelio. Acabo de liberar a una joven que estaba siendo oprimida por un grupo, una mafia, que la tenía para solamente hacer ganancias, la he libertado. ¿Y cómo me pagas, Señor? Me pones aquí en este pozo. Eso quizás hubiera dicho yo, pero Pablo y Silas eran hombres de Dios. Y dice la palabra que en vez de quejarse, se pusieron a cantar himnos. Estaban en el peor momento y en la peor situación de su vida, sin embargo se ponen a cantar himnos. Y mientras ellos cantaban, los demás presos los oían. Hasta que dice la palabra de Dios que en un momento vino de repente un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y las puertas de la prisión se abrieron. El cepo que tenía Pablo y Silas se rompió. Cuando el carcelero que estaba observando todas estas cosas vio que las puertas se habían abierto, inmediatamente sacó su espada para matarse. Sabía que con las puertas abiertas de la prisión, los presos iban a escapar todos. Sabía que su trabajo había terminado, sabía que si un preso solamente se le escapaba, corría peligro su vida y la vida de su familia. El carcelero estaba pensando, no hay más esperanza, aquí se terminó todo. Y en la oscuridad de esa noche estaba a punto de quitarse la vida cuando de repente una voz se oye en el calabozo, y es la voz de Pablo, que le dice, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. No te hagas daño. Cuando el carcelero oyó la voz de Pablo, inmediatamente le pidió luz a uno de sus asistentes, dame una lámpara. Y corrió hasta donde estaba Pablo y Silas en el último recóndito lugar de esa cárcel, de esa prisión. Y ahí los encontró. Y cuando los vio, cayó de rodillas y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y dice la palabra de Dios que Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino toda tu familia. El carcelero, dice la palabra de Dios, que tomó a Pablo, lo llevó a su casa. Bueno, ya se habían abierto todas las puertas, lo vamos a sacar. Lo sacó, lo llevó a su casa. Y Pablo y Silas compartieron la palabra de Dios también con su familia. Y dice
el texto que todos creyeron y fueron bautizados en el nombre del Señor, y en esa casa se llenó del gozo del poder de Dios. ¿Qué aprendemos de esta historia que les acabo de mencionar y narrar en esta mañana? Bueno, la idea central de esta historia es que el poder del Evangelio hace una gran diferencia en la vida de las personas. Porque en las mismas situaciones unos pueden responder con esperanza cuando otros responden con muerte. Vamos a ver cuáles son 3 cosas en esta mañana que nosotros podemos aprender de la historia que está aquí en el libro de los Hechos. Miren, si vamos al versículo 19, lo que encontramos en primer lugar es que el Evangelio hace una diferencia en las pruebas que nosotros enfrentamos. En otras palabras, el Evangelio va a ser una diferencia entre las cadenas que Pablo tenía y las cadenas que tenía el carcelero. Si miramos juntos el versículo 19 de Hechos capítulo 16, encontraremos la respuesta que nos da la palabra de Dios. Hechos 16, 19. Las esperanzas de sus amos, estábamos hablando de la joven que había sido liberada, de hacerse ricos, ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, escuchen eso, y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies con el cepo. ¿Por qué digo que el Evangelio produce una diferencia entre las pruebas que una persona enfrenta? Bueno, por este simple hecho. Miremos la vida de Pablo y Silas y la comparemos con la del carcelero. Ambos están en la prisión. Pablo y Silas tienen cadenas que los atan, pero el carcelero tiene una gran cadena que él no se da cuenta. Y es que todos los días de su vida, ¿a dónde tiene que ir a trabajar? A una prisión. El carcelero está acostumbrado a lidiar con cadenas, a tal punto que su profesión de carcelero se ha convertido en una cadena para él. Pablo y Silas tienen cadenas, pero el carcelero también tiene cadenas. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hace el Evangelio entre Pablo y Silas y el carcelero de Filipo? Bueno, en primer lugar, la gran diferencia es que para Pablo y Silas el sufrimiento que ellos están pasando a causa de esas cadenas es circunstancial y es instrumental. ¿Por qué digo que es circunstancial? Bueno, porque Pablo, no era la vida de Pablo ir y estar en una prisión. Él era un hombre libre y por la gracia de Dios su espíritu era libre. Circunstancialmente, ocasionalmente se encontraba en prisión a causa de su fe. Pero las pruebas que Dios le ponía a Pablo eran pruebas que pasaban. Era un momento de aflicción donde su fe se refinaba y terminaban. Porque Dios no manda las pruebas al creyente para destruirlo, sino para refinar su fe. Esto lo dice claramente Pablo cuando les escribe a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 4, en el verso 16. Dice la palabra de Dios: así que no perdemos esperanza. Aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Porque esta momentánea aflicción está preparando para nosotros un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. Por eso es que no perdemos nuestra esperanza, porque no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son meramente transitorias, pero las cosas que no se ven
son eternas. Es un momentáneo peso, es un momentáneo dolor el que el creyente sufre cuando está yendo a través de las pruebas. Pero ¿qué es lo que produce este dolor en la vida del creyente? Un eterno peso de gloria. Por eso decimos que hay una diferencia muy grande entre las pruebas que soporta una persona que camina con el Evangelio y una persona que no. En el caso de Pablo, ese dolor que estaba pasando era momentáneo e iba a producir en él un eterno peso de gloria. Entonces dijimos que era circunstancial, pero en segundo lugar también dijimos que era instrumental. ¿Por qué? Porque el dolor que está sufriendo Pablo y Silas tiene un propósito. Dios permitió en su soberanía que Pablo y Silas sufrieran a causa del Evangelio. ¿Saben para qué? Para que el Evangelio de Dios, las buenas noticias de salvación, llegaran incluso hasta la celda más oscura de una prisión. ¿Saben que la iglesia de Filipos empezó con Lidia, la vendedora de púrpuras, y ¿saben con quién más? Y con el carcelero de Filipos. Si Pablo y Silas nunca hubieran llegado a esa prisión, pues el carcelero de Filipo y su familia nunca hubieran escuchado el Evangelio. Dios tenía un propósito con el sufrimiento de Pablo y de Silas. Por eso en la vida del creyente, cuando nosotros sufrimos, tenemos que darnos cuenta que nuestro sufrimiento no es solamente circunstancial, va a pasar y nos va a dejar un eterno peso de gloria, sino también que nuestro sufrimiento tiene un propósito. No sufrimos en vano, sufrimos con un propósito. Y esto lo declara Pablo con una claridad notoria en la epístola a los filipenses. En otra prisión en la que él estuvo, probablemente, dicen los eruditos, preso en Éfeso. Y cuando les escribe a los filipenses, ¿qué les dice en el capítulo 1, en el verso 12? Que las prisiones que él está teniendo han resultado en qué? En beneficio del Evangelio, porque a todo el pretorio le ha sido notorio la buena noticia de Cristo. El sufrimiento del creyente no solamente es circunstancial, se acaba, sino que también es instrumental, tiene un propósito. En cambio, si comparamos la vida del carcelero de Filipos, el sufrimiento que el carcelero de Filipos tenía no era circunstancial, pero era permanente. El carcelero se tenía que levantar todos los días de su vida para ir a meterse en ese trabajo, que era una cárcel. El carcelero de Filipos vivía todos los días en la oscuridad de ese calabozo, de esos calabozos que él administraba. El carcelero de Filipos permanentemente vivía entre oscuridad y el sonido de cadenas que chocaban. A tal punto que la oscuridad de esa prisión se habían convertido en la propia identidad de quién él era. Las cadenas que manejaba el carcelero de Filipo no eran circunstanciales, sino que eran permanentes. Las cadenas que el carcelero de Filipo escuchaba todos los días no eran instrumentales, sino que no tenían propósito alguno. Dígame una cosa, ¿cuál es el propósito en ir todos los días de su vida para el carcelero a infligirle dolor y tortura a los prisioneros que estaban en esa prisión? ¿Cuál es el objetivo de eso? Ninguno. Pero el carcelero se había acostumbrado a esa oscuridad. Ahora dijimos que el Evangelio produce una gran diferencia en las pruebas que enfrentamos. Miren, déjenme que le ponga un ejemplo. No es lo mismo fracturarse una pierna tratando de salvar a alguien que, no sé, se lo va a comer el cocodrilo de Humboldt Park. Se lo va a comer ahí, usted está intentando salvarlo. No, pastor, ya lo agarraron. Bueno, me queda en el tiempo. Y está ahí tratando de salvarlo y usted se rompe la pierna. Bueno, es circunstancial, usted se va a curar la pierna, se la van a entablillar, le pondrán un yeso, un cast. Pero usted, ese sufrimiento, ¿en qué valió? En que salvó a una persona que se lo coma un cocodrilo. Es muy distinto que usted se quiebre la pierna escapándose de la policía porque robó un banco. ¿Verdad? Y este es el punto que hace Pedro en su primera epístola, en el capítulo 3. Si vamos a sufrir,
Suframos por hacer lo bueno y no por hacer lo malo. Porque si sufriendo, haciendo lo bueno, si así Dios lo permite, ¿qué estamos haciendo? Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió la cruz, aún siendo Él inocente. ¿Para qué? Para darnos vida. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta en esta mañana. Para el que es creyente, para el que ya está caminando con Dios, cuando viene esa prueba, esa dificultad, ¿cómo estás reaccionando? ¿Entiendes que la prueba que Dios te manda es circunstancial, que tiene un propósito y que aunque no lo veas en ese momento, lo vas a ver después? Ahora, para aquellos que no conocen a Cristo, para aquellos que están viviendo en rebeldía con Dios, quizás tú estás pensando hoy que esa oscuridad en la que tú caminas, la oscuridad de tu pecado, ya se ha convertido en tu estilo de vida. Hacer las cosas malas que hacen ya ni siquiera te preocupa porque se ha convertido en el estilo de tu vida. Y hay una gran diferencia. ¿Sabes cuál es esa gran diferencia? Que el dolor que tú sufres a causa de tu pecado no tiene ningún propósito. Sufres y ese sufrimiento no tiene ningún propósito. Por eso es que hay una gran diferencia entre aquellos que caminan en el Evangelio, que caminan con Dios, y aquellos que caminan en la oscuridad y en las tinieblas de su propio pecado. Y tú me dirás, pero yo no siento nada. Yo no siento nada. Y es porque el pecado ha cauterizado tu conciencia. Es porque el pecado se ha enseñoreado de tu vida a tal punto que tú puedes gritarle y levantarle la voz a tu marido o a tu esposa y tú no sientes nada, piensas que eso es común. Claro, viene alguien de afuera que no conoce la familia y los ve peleando y dice, algo está mal aquí. Pero quizás tú no te das cuenta porque has vivido tanto en esa oscuridad que ya se convirtió en un estilo de vida. Entonces en esa casa se grita. No se habla como persona civilizada, en esa casa se habla a los gritos. Quizás tú estás pensando, bueno, pero yo no siento nada, voy al bar y tomo y no siento nada. Bueno, pero es que esa oscuridad en la que tú vives se ha convertido en tu estilo de vida. Ahora, en segundo lugar, el Evangelio hace una diferencia en cómo nosotros respondemos al trabajo de Dios. En otras palabras, el Evangelio hace una diferencia en la vida de la persona, en el resultado que la obra de Dios produce. Miremos juntos rápidamente el verso 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Versículo 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Hay un hecho notorio en esta narración, y es que hay un gran terremoto que sacude los fundamentos de la prisión. Y es así como las cadenas de Pablo, Silas y los demás presos caen. Ese terremoto significó para Pablo y Silas la libertad, pero para el carcelero, ¿qué significó? Ya no más esperanza. Ahora, ¿qué es este terremoto que pasó? Bueno, en el libro de Lucas, nosotros encontramos que el Señor ya le había dicho a sus discípulos en el capítulo 21, el verso 12, que ellos iban a ser puestos en prisión por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, lo que está intentando hacer Lucas aquí cuando habla de este terremoto es demostrar la presencia de Dios. ¿En qué otros episodios en el libro de los Hechos hemos encontrado que el Espíritu de Dios provoca un terremoto, que tiemblan las fundaciones o que tiembla la casa donde están los creyentes? Bueno, justamente, por ejemplo, Hechos en el capítulo 4, cuando están los creyentes reunidos, ¿qué pasa? Tiembla esa casa en señal de que el Espíritu de Dios está trabajando.
lo que Lucas está haciendo en este capítulo es hacer una referencia a Salmos capítulo 82, verso 3 al 5, cuando el salmista indica que el Señor siempre está atento al pedido de ayuda de sus hijos. Siempre. El versículo 3 del Salmo 82 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Ellos no saben, no entienden. ¿Quiénes? Los que no conocen a Dios. Andan en tinieblas como el carcelero de Filipos. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿qué pasa? Tiemblan los cimientos de la tierra. Y esta es la idea que Lucas quiere transmitir, que Dios estaba haciendo una obra en ese lugar tan oscuro como era esa cárcel y temblaron esos fundamentos. ¿Para qué? Para liberar al afligido, que en este caso era Pablo y Silas. Ahora, lo genial del texto es ver la diferencia que produce el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque en el caso de Pablo y Silas, el obrar de Dios que se mueve con gran poder resulta en su beneficio y en esperanza y liberación. Pero en el carcelero de Filipos, el obrar de Dios los lleva a un miedo de quitarse la vida. Y me gusta cómo está escrito el texto porque nos demuestra que Dios tiene poder para cambiar los planes de cualquier persona. A Dios no lo detiene ninguna prisión, ni siquiera la prisión más segura, ni siquiera la prisión más oscura puede detener el poder de Dios y la luz de Cristo. Dios es todopoderoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros y con nuestra vida? Bueno, que el Evangelio produce en la vida de un creyente una respuesta y el Evangelio también produce otra respuesta en la vida del que lo rechaza. Pablo y Silas estaban cantando y alabando a Dios luego de que habían sido golpeados, torturados y puestos en prisión por una causa injusta. Dime, ¿cuántas veces has sufrido una causa injusta y has ido a cantarle y darle gloria a Dios? Esto es lo que produce el Espíritu de Dios en aquellos que viven en la paz del Evangelio. Ahora, lo interesante es ver el poder de Dios que se manifiesta a favor de sus hijos. El Salmo 82 decía que el Señor oye al necesitado. El Señor escucha a sus hijos y manda su poder para quebrar cualquier cosa que los esté oprimiendo. Ese es el Dios que tiene aquel que está caminando en Cristo. Un Dios que va a cortar cualquier cadena, cualquier obstáculo para rescatar a sus hijos. Ahora, para nosotros que somos creyentes, ¿por qué muchas veces vivimos nuestra vida sin gozo? Vivimos nuestra vida derrotados, cabizbajos. Estamos ahí y sufrimos y pensamos, uy, lo que estoy sufriendo, ¿cuándo terminará? Nuestro sufrimiento, hermanos, es instrumental, es circunstancial. ¿Y saben qué más? Tenemos un Dios que tiene el poder para quebrar cualquier cadena que nos esté oprimiendo, cualquier cadena. Ahora, si no experimentamos eso a veces, tenemos que preguntarnos si en nuestros momentos de necesidad estamos clamando al Señor. Santiago en el capítulo 4, en el verso 2, nos dice, ustedes desean, pero no tienen. Así que ustedes matan. Ustedes codician y no pueden obtener. Así que pelean. Ustedes no tienen porque no piden. Y piden, pero piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hermanos queridos, si estamos caminando con Dios y estamos pasando por un momento de prueba y aflicción, clamemos a Dios. Señor, dame más fe. Señor, dame la capacidad de alabarte y seguir manteniéndome firme a pesar de esta situación. Señor, dame la capacidad de encontrar el gozo de saber que estoy sufriendo por causa de tu nombre. Ahora la pregunta que nos tenemos que preguntar los creyentes, ¿estás sufriendo por causa de tu nombre o estás sufriendo por causa de tu pecado? Pero si estás sufriendo a causa de Cristo,
clamemos, busquémosle. Cuando vengamos a la iglesia, cantemos. En medio de nuestra aflicción le demos gloria, le demos alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ve eso, ¿qué hace? Contesta. El Señor contesta. Y quiebra esas cosas que tú piensas que no se van a quebrar nunca. Abre esas puertas que tú piensas que no se van a abrir nunca, porque escucha la oración de sus hijos. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estás pidiendo para tu propio interés o es lo que estás pidiendo es para la gloria de Dios? Pedís y no tenéis, porque pedís mal, pedís para vuestros propios deleites, dice la palabra de Dios. Ahora, para aquellos que no son creyentes, para aquellos que todavía no han obedecido el mensaje del Evangelio, el obrar de Dios va a provocar una respuesta en tu vida que quizás te lleve a la desesperación. Al creyente, la respuesta que Dios otorga lo lleva a la esperanza. Al no creyente, muchas veces el accionar de Dios lo lleva a la desesperación. Dios mandó un terremoto que torció, que trastornó la fundación de esa cárcel y abrió todas las puertas. Al punto tal que el carcelero de Filipos dijo, ya no hay más esperanza, me voy a quitar la vida. El carcelero de Filipos no solamente iba a perder su trabajo, iba a perder su vida cuando las autoridades se enteraran que esa gente, esos presos, habían escapado. Y Dios había hecho eso. Dios había mandado ese terremoto. Y quizás es lo que pasa en tu vida muchas veces. Dice la palabra de Dios que esto pasó de repente, hubo un terremoto. Y de repente muchas veces en tu vida va a haber terremotos. En tu vida va a haber momentos en los que Dios va a obrar y va a sacudir tu vida. Te va a mover, te va a hacer temblar y va a sacudir, no las ventanas un poquito ahí cuando usted está en la Florida y soplan vientos huracanados. No, va a conmover, va a mover los cimientos de tu vida al punto que tú te preguntes, ya no sé quién soy y no sé ni siquiera por qué vivo. Y cuando eso pasa, inmediatamente lo que tú piensas es obrar de acuerdo a lo que tú has aprendido en la filosofía de este mundo. Ya no hay más esperanza. Cuando de repente encuentras el teléfono de tu marido que no estaba bloqueado y ves ese texto de una mujer que no eres tú, y es un texto de intimidad, de amor, es un terremoto que te golpea y vas a sacudir tu vida y vas a sentir qué está pasando con mi matrimonio y esto cuándo ocurrió. Y lo único que vas a pensar en ese momento se acabó todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que a cada problema hay que matar. Esta es la muerte. Si hay un problema de esto, matemos el matrimonio. Ese niño que está creciendo en tu vientre es un problema, mátalo, sácalo, abórtalo. El mundo enseña solamente la muerte, porque lo único en lo que vive el mundo es la desesperanza. Y a ti te puede estar pasando que Dios haya hecho algo en tu vida que movió los cimientos de tu vida y hoy tú te estás preguntando, no sé quién soy ni para qué vivo. El carcelero de Filipos se iba a matar porque toda la vida había sido un carcelero y era lo único que sabía hacer. Lo único que él sabía hacer era torturar gente y llevarla presa al calabozo. Y quizás a ti te ha pasado una situación donde tú estás diciendo, no sé qué hacer con mi vida. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué nos da tantas malas noticias? No, mire, mala noticia sería que a mí el médico me diga que soy alérgico al arroz con gandules. Eso sería una mala noticia. Pero la cosa se pone buena. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al último punto de este texto. Y es la diferencia que produce el poder del Evangelio en la gracia que otorga. Dios otorga gracia y misericordia. Y lo vamos a ver juntos en el versículo 28. ¿Se acuerdan que el carcelero estaba a punto de matarse? Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, no te mates. Versículo 29, el carcelero pidió luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron ¿qué? La palabra
del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos le bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero les llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. La gracia de Dios es infinita, su misericordia es infinita y hace que una persona que camina en el poder del Evangelio como Pablo y Silas, luego de que los golpearon, luego de que los acusaron falsamente, los tiraron en el calabozo, cuando el carcelero sacó su espada para matarse, si yo hubiera sido Pablo, me hubiera quedado callado. Se lo merece. Oh, no lo vi. Estaba ahí en el último rincón de la cárcel, no lo vi. Sin embargo, Pablo ama a su enemigo. ¿No le parece eso sobrenatural? Y le dice, no te hagas ningún mal, no te mates. Porque todos estamos aquí. No salió corriendo. Se quedó ahí. La gracia de Dios fue tan abundante en la vida de Pablo que le dio el poder de incluso amar a sus enemigos, a aquellos que le habían hecho daño. Ahora, la gracia de Dios también es abundante para el que no cree. ¿Por qué? Porque le dio la posibilidad al carcelero de Filipos de venir corriendo y caer a los pies del Señor y preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero de Filipos encuentra y escucha una voz de esperanza en medio de los momentos más oscuros de su vida. Y lo que hace es, en vez de decir, no, ¿para qué voy a intentar ir a escuchar la palabra de estos hombres? Si ya está todo perdido, mejor me mato. Toma la decisión de ir, correr y preguntarles a estos hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y quizás tú te estás preguntando en esta mañana, estás en un momento donde no sientes que ya sientes que no hay más esperanza. Sientes que ya no hay más lugar para nada y dices, ¿para qué voy a estar escuchando esto? Si nada va a cambiar. ¿Por qué no imitas al carcelero de Filipos? Y vas corriendo a los pies del Señor y le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es sencilla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora fijémonos en esto. ¿Por qué es que el Evangelio nos da una gracia y una misericordia que no tiene comparación? Justamente porque Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo para que en la cruz se llevara todos nuestros pecados, todas nuestras vergüenzas, todas las cosas que nos avergüenzan hasta el punto de que dijéramos, si alguien se entera de esto que hice, no podría ni salir a la calle nunca más. La palabra de Dios nos dice en Isaías, en el capítulo 53, que el Señor Jesucristo cargó nuestras enfermedades. Él cargó nuestras vergüenzas. Él fue humillado, golpeado. ¿Por qué? Para sustituirme a mí. Él se llevó esos pecados. Él se puso delante de Dios como si Él hubiera hecho cada pecado vergonzoso que usted y yo hemos cometido. Y se puso delante de Dios para que Dios mandara su justo castigo por los pecados del mundo. Él que no había hecho nada. Jesucristo, que era un cordero inocente, fue sacrificado en nuestro lugar. Y esa es las buenas noticias del Evangelio. Esas son las buenas noticias, que no tienes que vivir en esa oscuridad, que no tienes que estar atado a esas cadenas de tu propio pecado, porque hay alguien que ya se las llevó. No tienes que vivir ahí preso del miedo, la vergüenza, preso de la incertidumbre, cuando Cristo ha vencido ¿a qué? A todos los poderosos y los principados y las potestades del mar. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Para aquel que tiene miedo, nos dice el autor a los Hebreos que Él le ha quitado el poder a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, para liberar a aquellos que por miedo a la muerte estaban presos todos los días de su vida. El Señor al que tiene miedo, ¿qué le da? Le da el valor, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Para aquel que tiene incertidumbre y no sabe qué va a pasar en el futuro, el Señor le da la certeza
de que Él resucitó con poder, de que Él ascendió a los cielos y nos está esperando ¿en qué? En un lugar celestial. ¿Tienes miedo de morirte? Un creyente no tiene miedo de morirse. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la certeza, no una probabilidad, la certeza que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros un día vamos a resucitar con Él al llamado de su voz. Sabemos que en ese momento que cerremos los ojos, en un instante vamos a estar en el paraíso, en la presencia del Señor. Por eso nosotros, cuando alguien muere, ¿lloramos o no lloramos? Claro que lloramos. Somos seres humanos. Pero lloramos no como aquellos que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola en el capítulo 4. Lloramos por la pérdida, pero no sin esperanza, porque sabemos que si morimos en Cristo, si un hermano muere en Cristo, si un familiar muere en Cristo, le volveremos a ver. Esta vida terrenal es solo una parte del viaje. Pero aquellos que mueren sin Cristo, mueren sin esperanza. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar una vez que expiren ese último aliento de vida. Ahora, las buenas noticias del Evangelio están en que el Señor Jesucristo se llevó todo eso. Él pagó por nuestro pecado. ¿Para qué? Para presentarnos a nosotros inocentes delante de Dios, de manera que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, dice Romanos, el apóstol Pablo, Romanos, el capítulo 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes esa paz con Dios? De saber que si mueres, te vas con el Señor. ¿O todavía estás temiendo qué va a pasar con mi alma una vez que dé mi último aliento? Bueno, la palabra de Dios lo dice claro en el Evangelio de según San Juan, el capítulo 3, verso 36. Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si no tienes a Cristo, esta oscuridad que hoy te ahoga, esta oscuridad que hoy te asfixia, ese pecado que hoy te encadena, lo vas a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Pastor dijo la palabra infierno, y sí, estás en la iglesia. ¿De qué quieres que te hable? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25, Jesús dijo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Mira, en nuestra sociedad hoy están pasando cosas que nos preguntamos qué está pasando con nosotros. Los últimos días hemos escuchado que murió tanta gente, más de 32 personas en distintos tiroteos en Texas y en otros estados. Y uno piensa, ¿qué le lleva a una persona a agarrar un arma y salir a quitarle la vida a otros? ¿Qué le lleva a una persona a tener tanto odio en su corazón que va a matar a otras personas porque no son de su misma raza? ¿Qué lleva a una persona que haga eso? El otro día leí un artículo en el mes de junio del Washington Post de una joven en Holanda, Noah Pothoven, una joven de 17 años que fue a pedir a un hospital que le quitaran la vida. Ella había sufrido un abuso sexual en su niñez, no se había podido recuperar de eso y vivía atormentada. Y fue a pedirle a esta clínica que termine con su vida, porque en Holanda es legal la eutanasia. Usted quiere morirse, va y pide que lo maten, ahí lo matan. ¿Ve lo que le digo? Que el mundo, para cada problema que le pone, la muerte. Es todo lo que el mundo sabe. Esta joven de 17 años va y piden que la maten. Como era menor de edad, la clínica le rechaza el pedido de ser eutanizada y la madre no le daba el consentimiento. Entonces, ¿saben lo que hizo esta joven? Dejó de comer al punto tal que murió de inanición. Se mató sin comer. No vio más esperanza. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, dice, ¿qué lleva en el corazón de una persona a llegar a un punto de desesperación tal de o tomar un arma y salir a matar a todos o quitarse la propia vida? Y cuando uno escucha estas cosas, dice, ay, bueno, pero gracias a Dios que yo no soy así. Gracias, sí, gracias a Dios que no soy así. Pero ¿qué lleva en tu corazón
a que estés peleado con un familiar y que no seas capaz de levantar el teléfono por años para hablarle y reconciliarte. Y dice la Biblia en Romanos, ¿tú crees que esos pecados que parecen ser y son graves, tú estás exento de eso? No, porque el pecado también reina en tu corazón y en el mío. ¿Qué lleva a una persona que no pueda ponerse de acuerdo con su esposo o su esposa y piensen que la única solución sea destruir ese matrimonio? ¿Qué lleva a un joven a que piense que por fallar un examen o no poder entrar en la universidad se acabó el mundo? Ese es el pecado que asfixia tu corazón y el corazón de muchos. Por eso es que el Evangelio son buenas noticias. Porque trae vida y la respuesta es vida y esperanza en un mundo de muerte y desesperanza.